Bueno, aquí estamos de nuevo con la receta de hoy, el mangú dominicano. Yo utilizo 2 plátanos verdes que ya están pelados, como pueden ver, y utilizo uno maduro. Un maduro, 2 verdes. Esta porción casi siempre es para 1 o 2 personas, no más. Puede comer satisfactoriamente 2 personas. Uso cebolla roja en lascas, queso de freír y el famoso salchichón, no salami, salchichón. Esta es la sal para el agua de los plátanos y este es el vinagre que va a ir con la cebolla cuando sofriamos la cebolla. Le voy a enseñar un pequeño truco que me enseñó mi mamá. El plátano, después que usted lo pele y lo pique por mitad, con mucho cuidado, agarre bien el plátano seguro en su mano, un cuchillo, y lo va a poner en lasca. Lo va a partir en 2. Cuando usted hace esto, le consume menos tiempo para cocinarlo. Tanto lo verde como el maduro. Lo vamos a picar así. Siempre que usted trabaje con un cuchillo, especialmente si está amolado, tiene que tener cuidado que no se pase de lo que usted está cortando, sino que usted mueva su mano para que no se vaya a cortar. No queremos sangre en la receta. Ahí están todos los plátanos verdes ya cortados en 2. Y lo mismo hacemos con el plátano amarillo o maduro. El plátano amarillo se va a cocinar un poquito más rápido. Depende de qué tan maduro esté. Como ustedes pueden ver, yo tenía previamente calentada el agua de los plátanos. Yo prácticamente dejo que hierva como por 2 minutos y entonces cuando le agrego la sal al plátano. Para que el plátano, cuando lo ponemos en el agua caliente, el plátano tome la misma temperatura del agua. Lo cubrimos y lo vamos a cocinar por alrededor de unos 15 a 20 minutos. Okay. Ahora les voy a mostrar cómo el queso frito se prepara. Lo cortamos en lascas, lo pasamos por un poquito de harina blanca, sin nada, no necesita sal, no necesita sazón, nada. Es solamente para quitarle la humedad al queso. Lo ponemos en un plato que esté completamente seco. Le puede quitar el exceso también de la harina. Y lo vamos ubicando así hasta que lo vayamos a freír. El queso lo vamos a sumergir en el aceite completo, caliente. Es bastante rápida el procedimiento de freírlo porque se puede quemar muy fácil. Entonces son como más o menos 30 segundos sumergido en el aceite. Y usted va a notar que rápido se va a dorar. Un color ni quemado ni muy claro. Algo como color miel más o menos. Ahora vamos a cocinar el queso. Vamos a sofreír el queso. Como le dije ahorita, es bien rapidito porque el queso, al ser una lactosa, no necesita cocinarse mucho tiempo porque si no se le va a quemar. No lo queremos muy oscurito, lo queremos solamente doradito. El aceite debe estar caliente, que se sofría, pero que no se sofría al punto de que se queme rápido, sino que se tome su tiempecito de que se vaya dorando. Si usted lo puede ver, todavía no se ha puesto doradito. Usted le puede ir mirando y aunque esté sumergido en el aceite, se va a ver cuando se está dorando. Le puede dar un toquecito por debajo y así ve que ya ese estaba que lo volteara. Tiene que tener mucho cuidado porque como es queso,
si lo agarra muy fuerte con la pinza, se le va a desbaratar. Y no quiere que se le desbarate. Usted quiere que las lascas estén completas. Máximamente lo que estamos haciendo es dándole color al queso y el colorcito así es perfecto porque no se ve que está cocinado. Ahora tenemos aquí el salami o salchichón en rodajas. Lo vamos a pasar por aceite caliente y lo vamos a ir volteando hasta que vaya cogiendo. Esto también es otro producto que ya esto es un producto cocinado. Esto no es como si fuera una carne roja con sangre que hay que cocinarla por mucho tiempo porque esto es casi calentando lo que es este producto. Mucha gente le gusta sumergido completamente en aceite. Yo lo prefiero sofrito y no sumergido en aceite, solamente calentándolo. Le voy dando vueltecitas. Más tardecito le vamos a poner cebollas en ruedas y al terminar la cebolla le vamos a agregar un poquito de vinagre blanco. Usted le puede poner picante si le gusta cuando se lo vaya a comer. Todo depende del gusto de la persona. Si ustedes pueden notar que ese ya está cogiendo un poquito de color, eso es lo que básicamente queremos. Yo le voy a voltear la cebolla aquí, le voy a sofreír la cebolla en el mismo aceite donde estoy calentando el salchichón. Vamos a hacer algo diferente. No voy a poner la cebolla con el salchichón porque hay personas que no comen cebollas. Entonces la vamos a marear en un sartén aparte con un poquito de aceite de oliva para que la persona que no le guste la cebolla se pueda comer su salchichón sin el sabor de la cebolla. Si a usted le gusta la cebolla, se lo agrega a su salchichón o al plato cuando ya esté todo terminado. Ahora vamos a preparar la cebolla. La cebolla la vamos a poner varias ruedas en aceite caliente con aceite de oliva, como les dije ahorita, y la vamos a sofreír. Preferiblemente la separamos. A la cebolla le vamos a agregar una pizca de vinagre, como media cucharadita de vinagre blanco. La cebolla es solamente para marearla, no es para que se ponga muy oscura, solamente mareándola para que sea fácil para poderla comer. Cuando la cebolla esté casi como está, media mareadita, que se pueda masticar, la vamos a agregar el vinagre. Cuando vaya a poner el vinagre, no lo tire porque le puede salpicar. Así es que queremos que esté la cebolla, ¿veis? Como está esta mareada, que no esté como lo acabamos de poner en el sartén. Ya se están mareando y al estar así de mareadita son más fácil para comer. Le vamos a apagar el fuego y porque el sartén se va a quedar caliente por un rato, le vamos a agregar el vinagre. Cuando usted le agregue el vinagre, lo mezcla un poco para que todas las cebollas cojan el sabor del vinagre. Y la próxima que le voy a enseñar es cómo hacer el mangú. Aquí estamos de regreso para terminar de hacer este delicioso plato que le decimos mangú. Ya los plátanos están cocidos. No los saque todo al mismo tiempo del agua caliente porque se le van a endurecer.
y entonces lo saca por lo menos 2 pedazos por sección. Lo vamos a aplastar con un tenedor. Trata de que el tenedor sea un poquito fuerte, porque le tiene que poner presión para que se pongan suave, ¿no? Tiene que aplastarlo bastante. Ya el queso está frito, el salami está sofrito y la cebolla, eso lo hicimos ahorita. Ahora vamos a hacer lo de los plátanos. Al plátano del mismo líquido, usted le va agregando agüita y así lo mantiene suave y caliente al mismo tiempo. Si lo pone así solamente seco, sin nada de agua, se le van a endurecer. Este procedimiento lo vamos a hacer hasta que todo estén terminados, hasta que la cantidad de plátano que usted cocinó se termine. Si usted va a hacer esto para muchas personas, les recomiendo que busque a alguien que le ayude a hacer el mangú, porque entonces se le van a enfriar y se le van a endurecer. Trate de mezclar uno de los amarillos, de los maduros, con el verde y así lo va uniendo completamente para que tenga el sabor. La razón por la que yo le hago un plátano maduro y un amarillo, un verde, es porque le da un sabor diferente, lo pone un poquito dulcecito, pero no tanto, y lo hace más suave también. Ahora vemos que ya preparamos el mangú, o sea, ya lo hicimos. Hay una historia que se cuenta que el mangú vino de un señor americano que fue a Santo Domingo, se le ofreció plátano hervido machacado y él dijo, man, this is good. Entonces la persona que se le ofreció dijo, man, good. Y de ahí se quedó con el mangú. Eso dicen, yo no tengo una constancia de eso porque a lo mejor yo estaba pequeñita cuando eso pasó. Ahora vamos a utilizar esta pinza y vamos a formar el famoso mangú. Usted se lo puede... Hoy hicimos queso. Hay personas que les gusta sin su queso por razones que no pueda comer el queso. Y entonces vamos a ponerle aquí unas lacritas de queso. Usted le puede poner la que usted desee. Entonces cuando le pongamos el queso y los pedazos, los trozos de salchichón, le vamos a ubicar aquí la cebolla en el centro y encima de la cebolla le vamos a poner un huevo frito. Por eso es que esto se llama los 3 golpes: queso, huevo, jamón. Si a usted le gusta un poquito de la grasa de la cebolla, se la puede agregar. Depende de cómo usted le guste la comida. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.